Pues, profe, pues también había estado viendo, pero pues no sé. No, también estás en la misma que yo. Ok, bueno. Bueno, tratemos de concentrarnos y en la medida de lo posible atender esta situación. De pronto la clase nos ayuda a distensionarnos un poquito, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya, digamos, en la última etapa del curso. Ya hicimos el recorrido por el metabolismo de carbohidratos, vimos las principales rutas de síntesis y degradación de carbohidratos, las rutas centrales del metabolismo, que son la parte que hablamos del metabolismo mitocondrial. Ya vimos la parte del metabolismo de lípidos y nos queda faltando, digamos, dentro de lo planeado, porque el metabolismo es mucho más amplio, pero de las macromoléculas nos queda faltando el metabolismo nitrogenado. Y el metabolismo nitrogenado hace referencia básicamente a la degradación, síntesis de aminoácidos y a la síntesis de purinas y pirimidinas. Creo que abrí la presentación que no era, pero en abro la que es. Y eso es lo que vamos a ver en esta última parte del curso. La síntesis de la degradación y síntesis de aminoácidos, así como la síntesis de purinas y pirimidinas, y cerramos pues con una parte, un capítulo que se llama integración del metabolismo, donde hablamos del metabolismo en diferentes condiciones, ¿no? Tratando de visualizar de manera general cómo se comportan las diferentes rutas dependiendo de diferentes situaciones normales y patológicas. Entonces, en esa óptica, vamos a hablar hoy de la degradación de aminoácidos. Los aminoácidos, pues ya sabemos, son otra fuente de energía y unas moléculas muy, pero muy importantes para la síntesis de macromoléculas y de otras moléculas en el organismo, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado ampliamente de los aminoácidos en el curso anterior y sabemos que los aminoácidos, ahí están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, señor. Sabemos que los aminoácidos llevan a cabo varias funciones. ¿Alguien se acuerda de las funciones de los aminoácidos? ¿O de alguna función que me diga? ¿Nada? Bueno, una función de los aminoácidos entonces son los constituyentes de las proteínas. ¿Listo? Entonces ya sabemos que las proteínas están hechas de aminoácidos. En total son más o menos unos 300 alfa-aminoácidos, pero sabemos que en las proteínas solamente vamos a encontrar 20 de esos 300 alfa-aminoácidos, ¿sí? Que les recomiendo, pues, después del parcial, eso sí, se tomen el tiempito y les echen una mirada, vuelvan a leer la clasificación y a diferenciarlos por la estructura, que es fundamental, pues, para poder entender esto. Segundo, los aminoácidos pueden funcionar como neurotransmisores. ¿Conocen algún neurotransmisor que sea aminoácidico? Ole, ¿en neuro han hablado de algún aminoácido que sea neurotransmisor o no? El glutamato, profe. El glutamato, GABA también. el Las glutamato, catecolaminas.
Las catecolaminas son aminoácidos derivadas de la tirosina, exactamente. Entonces, podemos hacer dos grupos. Los aminoácidos que sirven directamente como neurotransmisores, glutamato, aspartato y glicina. Estos tres funcionan como neurotransmisores. Y una tercera función es que a partir de los aminoácidos, ¿sí? Se hacen, a partir de ellos, se hacen neurotransmisores u hormonas. Esa sería una función muy relacionada con la anterior, pero digamos diferente. Entonces, allí es donde entra, por ejemplo, el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que se hace a partir del glutámico. Aquí entra también el, la serotonina, que se hace a partir del triptofano. Entra la melatonina. ¿Se acuerdan de la melatonina o no? Esa es la del sueño, ¿no? La del ritmo circadiano, exactamente, se hace a partir de serotonina. Está la histamina, que es una hormona proinflamatoria muy importante, que se hace a partir de la histidina. Están las catecolaminas, que aquí incluimos entonces adrenalina, noradrenalina y dopamina. La dopamina, pues ustedes saben, es un importantísimo neurotransmisor inhibidor a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, esa es una función supremamente importante de los aminoácidos. Una cuarta función de los aminoácidos es ser intermediarios metabólicos en biosíntesis. Metabólicos. Entonces, a partir de aminoácidos, entonces hacemos sustancias tan importantes como la melanina. La melanina, ustedes saben, es una sustancia fundamental para protegernos de los rayos ultravioleta. ¿Sí? Acá arriba me faltó las hormonas tiroideas, que también se hacen a partir de la tirosina. Entonces, la melanina, la creatina también se hace a partir de aminoácidos, el glutatión está hecho de aminoácidos, bueno, entre muchas otras sustancias que se hacen a partir de aminoácidos. Y podríamos decir que una quinta función de los aminoácidos es ser fuente de energía. O sea, los aminoácidos los podemos utilizar también como fuente de energía. No son nuestra primera opción energética, porque la primera opción energética, acuérdense que siempre son los carbohidratos, luego le echaríamos mano a los lípidos y ya cuando la cosa está muy complicada energéticamente, entonces le echamos mano a los aminoácidos. Entonces, son unas moléculas muy versátiles para el organismo. Entonces, vamos a tratar de entender cómo funciona ese metabolismo de aminoácidos. Entonces, en el mapa metabólico que estamos revisando desde el comienzo, las rutas de síntesis y degradación de aminoácidos están más o menos por aquí y por este lado de acá. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la degradación de aminoácidos, o sea, del catabolismo, ¿sí? Y luego hablaremos la próxima clase de la síntesis de aminoácidos. Entonces, antes de hablar de la degradación, pues tenemos que hablar de las fuentes de aminoácidos, de dónde obtenemos aminoácidos. Miren que al igual que hemos visto con el metabolismo de carbohidratos y de lípidos, pues está el metabolismo de aminoácidos conectado a las rutas centrales del metabolismo, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, y conectado con metabolismo de lípidos y de carbohidratos. Hay otro ciclo, no tan complejo como el ciclo de Krebs, pero que sí es fundamental en el ciclo en la degradación de aminoácidos, que es el ciclo de la urea, fundamental para eliminar el nitrógeno.
de los aminoácidos. Bueno, entonces lo que vamos a recorrer es cómo se degradan las proteínas a aminoácidos, ¿sí? Cómo se regula esa degradación de las proteínas y para poder utilizar los aminoácidos catabólicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos quitarle a esos aminoácidos el grupo amino. Entonces, para quitar ese grupo amino es fundamental el ciclo de la urea. Después de eso, entonces, el esqueleto carbonado de los aminoácidos lo podemos utilizar para hacer ya sea lípidos o glucosa. Las proteínas las podemos convertir tanto en lípidos como en glucosa. Y al final vamos a revisar que, como en todo lo que hemos venido viendo, hay problemas a veces con algunas enzimas involucradas en el metabolismo de aminoácidos y que en este caso son muchas, o sea, en el metabolismo de aminoácidos son muchas enzimas porque son muchas rutas metabólicas. Aquí no vamos a ver, como hemos venido viendo, pues ruta a ruta, porque pues ahí nos echaríamos un buen rato. Entonces vamos a hacer como una especie de resumen de esas rutas metabólicas. Y cuando hay deficiencia de alguna enzima que no funciona bien, que genéticamente está mal hecha, entonces vamos a tener los famosos errores en el metabolismo de aminoácidos que pertenecen y son los que al grupo de las aminoacidopatías que se las van a encontrar por allí. Entonces, ¿qué fuentes tenemos de aminoácidos? Nosotros tenemos la fuente de las proteínas de la dieta, ¿sí? Consumimos muchísimas proteínas en la dieta. Esas proteínas de la dieta son degradadas tanto a nivel estomacal por la pepsina, que está allí en forma de pepsinógeno, se activa, pierde pues, como todo enzimógeno, pierde una parte, se activa la enzima y empieza a romper a las proteínas. La acidez estomacal también contribuye a la ruptura de las proteínas, porque como es un pH tan ácido, entre 1 y 2, ¿sí? Ese pH ácido rompe los enlaces peptídicos. Y tenemos las proteínas que van perdiendo funcionalidad en la célula. Hay una cosa que yo creo que ustedes son conscientes de eso, y es que envejecemos, ¿sí o no? Claro, profe. Ah, bueno. No, pues yo pensé, de pronto pensaban que no envejecíamos. Yo de niño pensaba que cuando estaba muy niño, era como de 5 o 6 años, un poquito más, yo pensaba que uno había nacido del tamaño que era. Entonces, por eso les digo, envejecemos. La pregunta es, ¿por qué razón, si estamos hechos de moléculas, por qué envejecemos? ¿Por qué se nos deteriora la estructura de esa manera? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Pues porque ya no trabajan del mismo modo con tantos años, profe. ¿Puede haber un desgaste? Sí, ambas cosas son ciertas, ¿sí? Hay un desgaste, o sea, van perdiendo. Si hay un desgaste, ¿qué es lo que van perdiendo entonces esas moléculas? ¿Energía? De pronto su función. Para que se pierda la función, ¿qué se tiene que haber perdido primero? La estructura. La estructura. Exactamente, van perdiendo estructura. Esa estructura se va dañando. ¿Qué pasa si uno se sienta en una silla de madera vieja? ¿Se cae? Claro. ¿Por qué? La madera ya está deteriorada, ha perdido estructura y no resiste nuestro peso. ¿Estamos? Entonces, si se pierde la estructura, se pierde la función. Bueno, pues en la célula, las proteínas y en general las moléculas van perdiendo la estructura. Entonces, cuando van perdiendo la estructura, van perdiendo el funcionamiento. La célula es consciente de eso. Entonces, cuando ve proteínas que ya no están dando su
100% de funcionamiento, las células las destruye. Y no sé si esto ya lo vieron en biología celular, pero entonces, ¿cómo se destruyen esas proteínas? Se marcan con otra proteína más pequeñita, y eso es conocido como una modificación posttraduccional, que es la ubiquitina. Esto también es una proteína. Entonces, esa ubiquitina se le pega en grupos amino a la proteína. La proteína puede tener uno o varios grupos amino, dependiendo, libres, ¿no? Uno solo todas las proteínas tienen un grupo amino libre, que es el amino terminal, ¿no? Recuerden que si esto es una proteína, aquí hay un grupo amino y aquí hay un grupo carboxilo, ¿ok? Pero hay proteínas que dependiendo de la cantidad de lisinas que tengan, entonces van a tener más grupos amino. Entonces a una misma proteína le podemos poner aquí en el grupo amino una molécula de ubiquitina o varias, dependiendo de cuántos aminos tengan su estructura. El hecho es que entre más moléculas de ubiquitina, que es una proteína pequeñita, tenga una proteína, más rápidamente es llevada a el proteosoma. ¿Ya vieron esto en celular? ¿No? Sí, profe, creo que la semana antes del paro. Antes del paro. Entonces, allí por ese proceso de ubiquitinación, que es un proceso normal porque es que tienen que destruirse esas proteínas viejas, entonces lo que va a suceder es que esas proteínas son destruidas y se liberan entonces aminoácidos que la célula va a volver a utilizar, ya sea para hacer otras proteínas o para cualquiera de las funciones que ya les mencioné. ¿Sí? Ok, Profe, una pregunta. dime. Con la ubiquitina es que se relaciona el papiloma humano, ¿cierto? El virus del papiloma humano, no. Sí, claro. Porque el virus del papiloma humano tiene una proteína, ¿sí? Que semeja a la proteína ubiquitina ligasa. Y entonces empieza a ubiquitinar proteínas y a una de las proteínas que ubiquitina, la proteína del virus que se parece a la ubiquitina ligasa nuestra, ubiquitina, o sea, le pone moléculas de ubiquitina a la P53. Y la P53, no sé qué tanto hayan oído hablar de esto, es una proteína de la cual van a hablar bastante. Bueno, en ciclo celular debieron haber hablado de la P53 y en biología molecular van a hablar de ella. Se le conoce como el guardián del genoma, porque esta proteína es un factor de transcripción realmente. Se encarga de estar como vigilando el DNA, ella mantiene como un escáner, va mirando el DNA y donde encuentra un daño, entonces ella puede hacer tres cosas, la P53. Ella, si el daño es pequeño, entonces la P53 recluta a los equipos de reparación del ADN. Tenemos, y eso lo van a ver en molecular pues en detalle, una serie de proteínas que se encargan de reparar diferentes tipos de daño en el DNA. ¿Listo? Si el daño no se puede reparar porque es un poquito grave, entonces lo que hace la P53 es activar otra serie de proteínas que lo que le dicen a la célula es, vea, usted tiene un daño grave, usted no puede dividirse, ¿sí? Siga viviendo el tiempo que le queda, pero no se vaya a dividir. A eso se le llama el arresto del ciclo celular. Esto lo llevan a cabo pues otro grupo de proteínas. Y si el daño es supremamente grave, que lo detecta la P53, entonces ella recluta a una ruta metabólica que se llama la vía de las caspasas. Y con esta vía de las caspasas, entonces se lleva a la célula a apoptosis. Eso es lo que hace la P53 normalmente. Entonces miren lo que hace a raíz de la pregunta de esa proteína que se parece a la de 3 ligasa de ubiquitina normal y que viene codificada por el virus del papiloma. Pues viene y le pega ubiquitina aquí a la P53. O sea que la P53
es destruida. Entonces no hay suficiente P53, ocurren daños en el DNA, no se activa ninguno de estos mecanismos y esa célula con su DNA dañado, pues sigue haciendo mitosis y pues se desarrolla el cáncer. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, muy bueno el aporte de lo del papiloma. Entonces, nosotros tenemos una situación. Tenemos esas dos fuentes de aminoácidos, ¿ok? Las proteínas de la dieta, que ya les voy a explicar bien cómo se degradan, y las proteínas que se van degradando. Y eso va liberando aminoácidos. Entonces, como nosotros no podemos almacenar aminoácidos como aminoácidos, no podemos almacenar aminoácidos como aminoácidos, ¿sí? Entonces, se utilizan la cantidad de aminoácidos que haya para hacer otras proteínas, para hacer los intermediarios metabólicos que les digo, para todo. Pero si siguen quedando aminoácidos, entonces, ¿qué sucede? Hay que hacer algo con esos aminoácidos. Y el algo que hacemos es utilizarlos como fuente de energía. Pero para poder utilizarlos como fuente de energía, tenemos un pequeño problema. Y es que hay que quitarle el grupo amino. Entonces a esos aminoácidos hay que quitarles el grupo amino, porque ese nitrógeno no lo podemos utilizar. Entonces hay una ruta especial para quitarle el grupo amino a los aminoácidos y es convertir ese nitrógeno del grupo amino en urea. Porque si a un aminoácido cualquiera le quitáramos el grupo amino, entonces ese grupo amino queda como NH3 que al caer a medio acuoso inmediatamente se protona y se convierte en ion amonio. ¿Sí? Y si se convierte en ion amonio nos va a generar un problema. Les voy a mandar un articulito por allí para que lo lean de los problemas que causa el ion amonio. Y eso se le llama hiperamonemia y afecta a nuestro sistema nervioso central. Entonces, este amonio no puede estar. Entonces, este amonio hay que convertirlo en algo que es menos tóxico, que sigue teniendo toxicidad, pero no es tan tóxico como el amonio en ciertos valores y se llama la urea. ¿Listo? Entonces, esto pues lo vamos a ver en detalle, cómo ese amonio, cómo le quitamos el amino a esos aminoácidos y los terminamos convirtiendo en urea. Ya superada esa etapa, entonces nos quedan los esqueletos carbonados del aminoácido. Entonces, con esos esqueletos carbonados por diferentes rutas metabólicas, entonces van a ser convertidos o en acetil-CoA o acetoacetil-CoA. Ustedes saben muy bien que tener acetoacetil-CoA y es lo mismo que tener acetil-CoA. Entonces, a los aminoácidos que sus esqueletos carbonados son convertidos o en acetil-CoA o en acetoacetil-CoA, se les llama cetogénicos. ¿Y por qué cetogénicos? Porque pues el acetoacetil ya es un cuerpo cetónico. Y el acetil, pues lo podemos convertir fácilmente en el acetoacetil, o sea, en cuerpos cetónicos. Algunos de los esqueletos carbonados pueden ser convertidos o en piruvato o en alguno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, aquellos aminoácidos cuyos esqueletos carbonados son convertidos o en piruvato o en intermediarios del ciclo de Krebs, los vamos a llamar glucogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Que con ellos podemos hacer glucosa. ¿Ok? Lógicamente, pues con el acetil-CoA y el acetoacetil también podemos hacer ácidos grasos, ¿sí? Con la glucosa también podemos hacer ácidos grasos. Entonces, la glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetánicos se pueden hacer a partir de aminoácidos. ¿Hasta allí estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Okay. Entonces, las proteínas, las fuentes de proteínas, ya les he dicho, entonces son las proteínas de la dieta, que es tal vez nuestra principal fuente de proteínas, y
lógicamente las proteínas que se van degradando porque van perdiendo su estructura y por ende su función. ¿Cómo metabolizamos las proteínas de la dieta? Que las consumimos en casi todos los alimentos, tienen en mayor o menor grado proteínas, pero obviamente el mayor contenido de proteína lo vamos a encontrar en los diferentes tipos de carnes o tejidos y en ¿cómo es? La leguminosa, los frijoles, las lentejas, todos estos son muy, muy ricos en proteínas. Entonces, de ahí es que hablamos de proteínas de origen animal y de origen vegetal. Pueden variar un poquito en la composición de aminoácidos. Y acuérdense que hay unos aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar y que son los que llamamos aminoácidos esenciales, que esos necesitamos consumirlos en la dieta. ¿Ok? Los no esenciales son los que podemos hacer y que vamos a hablar la próxima clase. Entonces, las proteínas de la dieta son hidrolizadas a aminoácidos. ¿Por qué? Pues por unas enzimas proteasas. Esos aminoácidos se absorben a nivel del lumen intestinal por un mecanismo de cotransporte con iones, ¿sí? Y pasan a la sangre. En la sangre se van repartiendo hacia los tejidos y llegan al hígado también. Entonces, las proteínas de la dieta por las enzimas proteolíticas, primero en estómago, la pepsina, y luego en intestino, donde tenemos varias proteasas, ¿sí? Entonces, en el intestino vamos a tener a la tripsina, a la quimotripsina, que ya las hemos mencionado. Está también la elastasa. Están las aminopeptidasas. Están las carboxipeptidasas. Sí, hay colagenasas también. Entonces, todas estas proteasas, todas estas son proteasas, algunas se producen en el intestino, como la elastasa, ¿sí? Y otras se producen en el jugo pancreático, en el páncreas, ¿no? Entonces salen en el jugo pancreático en forma de zimógenos, la tripsina, la quimotripsina, las aminopeptidasas y las carboxipeptidasas salen en forma de zimógenos, que se activan entonces, ya eso lo habíamos visto por allá hace ratico, a nivel intestinal. Se encargan entonces de hidrolizar las proteínas de la dieta, estas proteasas, dejando libres entonces aminoácidos que van a ser absorbidos por los enterocitos y van a pasar directamente a la sangre, o péptidos pequeños que pues ya las peptidasas, amino y carboxipeptidasas, se van a encargar de romperlos, son absorbidos también y al final en la sangre vamos a tener solamente aminoácidos libres, ¿ok? Estos aminoácidos entonces se van a distribuir vía sanguínea a los diferentes tejidos. La otra fuente entonces de aminoácidos, ¿sí?, son las proteínas que se van degradando a nivel de la célula, de todas las células del organismo. Entonces, no todas las proteínas tienen, digamos, la misma durabilidad, ¿no? Pues es lo que vemos con los zapatos, ¿no? Eso depende de la marca de los zapatos, unos van a durar más que otros. Bueno, más o menos así pasa con las proteínas. Hay proteínas muy lábiles, o sea que pierden su estructura funcional muy rápidamente y son removidas rápidamente, ¿sí? Y hay otras que duran mucho más tiempo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, la ornitina de carboxilasa, que es una enzima precisamente del metabolismo de aminoácidos, tiene una vida media de 11 minutos, o sea que en promedio cada 11 minutos la proteína está siendo degradada. La hemoglobina, ya sabemos que los glóbulos viven o se mantienen lo que
mantiene un glóbulo rojo, ¿no? 120 días. Y la gama cristalina del ojo, ¿la conocen? Que es la que forma el lente en el ojo. Eso es hecho de ese lente que es duro, y cristalino, pues es una proteína también, ¿sí? Y esta dura lo que dure la persona, ¿no? Eso es lo que pasa con la gama cristalina del ojo. Entonces miren que la vida media es variable para cada proteína. Independientemente de cuánto dure cada proteína, entonces es ubiquitinada y degradada. ¿Ok? Entonces, para degradar esas proteínas necesitamos de la ubiquitina. Les presento aquí a la ubiquitina. Esta es una proteína pequeña, ¿sí? Que se pega a los aminos libres que tenga la proteína que va a ser degradada, ¿sí? Entonces, la ubiquitina es utilizada como una marca celular para la destrucción de las proteínas en el proteosoma. ¿Cómo funciona esa ubiquitina? ¿Sí? Entonces, para pegarle a una proteína que va a ser degradada, la ubiquitina, ¿sí? Se necesita un complejo de 3 enzimas, ¿sí? Que son la E1, E2, E3. La E1 es la ubiquitina, enzima activante de la ubiquitina, que es la que le va a poner energía a la molécula de ubiquitina. La E2 es la enzima conjugante de ubiquitina, que es la que la va a pasar esa ubiquitina activada a la E3, que es la ubiquitina proteína ligasa, que es la que se va a encargar ya directamente de ponerle la ubiquitina a la proteína que va a ser degradada. Entonces, la E1, este es el trabajo que hace. Tenemos la ubiquitina y en su carboxilo terminal, con la ayuda de la molécula de ATP, se forma este intermediario, el adenosilo de ubiquitina, ¿sí? Donde la E1 luego libera el AMP y queda unida la ubiquitina a la E1 en un enlace tioéster. Y ya sabemos que estos enlaces tioéster pues tienen la misma energía que una molécula de ATP. Ahora, esta E1 le traslada la ubiquitina a la E2 también a un enlace tioéster. Entonces, si pasamos de enlace tioéster a enlace tioéster, pues se conserva la misma energía. Y la E2 entonces va a ser agarrada con la ubiquitina por el complejo E3 que ha agarrado a la proteína blanco. Y entonces la E3 es la que va a sacar de aquí de la E2 la ubiquitina, ¿sí? Y se la va a pegar a la proteína blanco, ¿dónde? En el grupo amino libre que tenga. Entonces, nos queda la proteína blanco, o sea, la proteína que va a ser degradada, con su ubiquitina allí pegada. ¿Listo? Por un enlace amida. Y entonces, de esa manera es como ya quedó marcada la proteína. A esta misma proteína, si tiene bastantes lisinas, pues si por aquí tiene otro amino libre, entonces se le puede pegar otra y otra y otra. Entre más moléculas de ubiquitina tenga pegada una proteína, más rápidamente es destruida en el proteosoma. Y aquí está lo que hablábamos ahora, que les decía, que preguntaron, no me acuerdo quién preguntó, de que el virus del papiloma humano, entonces, encierra un gen que codifica para una proteína parecida a E3 y que hace la misma función y entonces termina destruyendo a la P53. Y ya les expliqué entonces la gran importancia que tiene la P53 y una de las cosas que se ha visto es que en el 50% de los cánceres hay por lo general daños en la P53. 50% de los cánceres, de diferentes tipos de cáncer, de colon, de ovario, de testículo, lo que sea, pulmón, se han encontrado eso. Porque esa P53, no se olviden de ella, el guardián del genoma, es muy importante por lo que les dije ahora. Hasta allí, ¿cómo estamos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que no entendí muy bien lo de la E1. O sea, ella como que le pega el grupo tiolester para activarla, ¿cierto? No, no.
Es una reacción que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces es, utilizando ATP, le vamos a pasar la energía del ATP, dos fosfatos, se va a gastar ahí la energía equivalente de dos fosfatos, o sea, es una sola molécula de ATP, pero la vamos a llevar hasta AMP y pirofosfato. Entonces, sale el pirofosfato, ahí se libera una cantidad de energía. Entonces, el AMP queda unido a la proteína ubiquitina. Aquí en este enlace, que te lo voy a resaltar en morado, esto de aquí, ahí queda la energía. Energía equivalente de qué? Como si se hubieran roto dos fosfatos. ¿Estamos? Sí, Ahora, esto está aquí. Aquí está quién. Todo esto está sucediendo en el sitio activo de E1. Todo eso que te pinté ahí en morado es E1. ¿Estamos? Entonces, ¿ahora qué hace E1? Este complejo se lo pega por aquí, ella tiene una cisteína y tiene por aquí su grupo tiol, entonces lo traslada aquí. Entonces la energía se conserva en el enlace tioéster. ¿Te queda claro ahora sí? sí, señor. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Bueno. Ok, entonces de esa manera, ya sea por las proteínas de la dieta o por las proteínas que degradamos vía proteosoma, entonces vamos a tener aminoácidos. Estos aminoácidos, este proceso, por ejemplo, de la ubiquitinación, está sucediendo en todos los tejidos del cuerpo. Entonces, esos aminoácidos, ¿dónde se van a degradar? Esos aminoácidos se tienen que mandar para la degradación final al hígado, que es donde se va a ocurrir la degradación final y donde les van a quitar a esos aminoácidos el grupo amino en el hígado. Entonces, el hígado es el sitio mayor donde ocurre la degradación de proteínas en mamíferos. Y el primer paso es a esos aminoácidos quitarles el nitrógeno del grupo amino. ¿Sí? Al quitarles el nitrógeno del grupo amino, entonces nos van a quedar los esqueletos carbonados. Cuando les digo esqueletos carbonados, ¿qué es lo que quedan? Cetoácidos. ¿Sí? Dígame un cetoácido que hayamos visto. Uno solo. ¿No se acuerdan de ningún cetoácido? Profe, no estoy segura el ácido pirúvico. El piruvato es un cetoácido. ¿Cuál otro? Por aquí me contestó alguien. Profe, el alfa-cetoglutarato, no sé. El alfa-cetoglutarato es otro cetoácido. El acetoacetato no es cetoácido. Es cuerpo cetónico que es diferente. Entonces, hemos hablado de el piruvato, el alfa-cetoglutarato, el oxaloacetato, esos son cetoácidos. Y, por ejemplo, miren, el glutamato ya hablamos y eso se lo voy a evaluar mañana. ¿Sí? El glutamato es un aminoácido que si pierde el grupo amino, si se acuerdan de cuando vimos el ciclo de Krebs en su forma anabólica, si el glutamato pierde el grupo amino, entonces se convierte en ¿quién? En alfa-cetoglutarato. Entonces miren que es un glutámico, que es un aminoácido, pierde el amino y se convierte en un cetoácido. ¿Cómo podíamos obtener piruvato? A partir de alanina. Si la alanina pierde el grupo amino, se convierte en piruvato. ¿Cómo podíamos obtener oxaloacetato? A partir de aspartato. Si el aspartato pierde el grupo amino, se convierte en oxaloacetato. O sea, si los aminoácidos de manera general pierden el grupo amino, se van a convertir en un cetoácido. Y cuando yo les hablo de esqueletos carbonados, pues me estoy refiriendo a cetoácidos, ¿ok? Esos tres que les menciono son los más populares y que hemos estado hablando todo el semestre, pero no son los únicos, ¿ok? Para diferentes aminoácidos, pues hay diferentes cetoácidos. ¿Eso está claro? Y profe, Sí, señor. Ok, entonces vamos a ver cómo ocurre eso, ¿no?
Entonces, ¿la idea cuál es? La idea general del cuento es que en los tejidos, si son los aminoácidos de la dieta, pues ellos van a llegar al hígado y el hígado se va a encargar de la degradación. ¿Listo? Vía sangre. Pero si son por la degradación proteica interna, los tejidos que están mandando aminoácidos, entonces los tejidos, ¿qué es lo que hacen? Todos esos aminoácidos, de alguna forma, que ya les voy a explicar, los van a mandar al hígado. En el hígado, los aminoácidos, sus grupos aminos, todos van a ser pasados al alfa-cetoglutarato, que por ende se va a convertir en glutamato, y al glutamato le vamos a quitar luego el amino en el hígado. Esto sí ya es solamente en hígado. Va a ocurrir la desaminación del glutamato, ¿sí? Y este amino es el que vamos a meter al ciclo de la urea. ¿Listo? Pero esto solamente en hígado. ¿Y básicamente en qué parte? En la mitocondria. ¿Ok? Bueno, entonces, fundamental aquí unas enzimas que ya las hemos mencionado a lo largo de el curso y son las enzimas transaminasas. Entonces, las enzimas transaminasas, que no son una, ni dos, ni tres, son muchas transaminasas y específicas para cada aminoácido, se encargan entonces de agarrar lo que catalizan estas enzimas transaminasas es esta reacción. Agarran un aminoácido, cualquiera como este que ustedes ven aquí, le quitan el grupo amino y se lo pasan a un cetoácido. ¿Listo? Entonces intercambian este aquí. Cuando eso sucede, entonces el que era aminoácido, donde estaba su grupo amino, ahora queda un grupo ceto. Y el que era cetoácido, donde estaba su grupo ceto y recibió el amino, ahora queda un aminoácido. Entonces esto es aminoácido 1, cetoácido 1 nos va a dar aminoácido 2, cetoácido 2. Para cada aminoácido hay al menos una transaminasa. ¿Listo? Para cada aminoácido hay al menos una transaminasa. En el hígado hay dos transaminasas que son fundamentales para que el hígado pueda llevar a cabo su función y esas las habíamos revisado por allá en una lectura que tuvimos sobre la importancia clínica de las enzimas, ¿sí? Que son la aspartato transaminasa y la alanina transaminasa, también conocidas como GOT, transaminasa glutámico oxaloacética, o también conocida como GPT, transaminasa glutámico pirúdica. Estas en hígado están en los tejidos también, pero en hígado son fundamentales. De hecho, que por eso las podemos utilizar para saber si el hígado está funcionando bien o mal, ¿no? Entonces, cuando ustedes manden unas pruebas, un perfil hepático, van a mandar a medir en la sangre del paciente estas enzimas y si están aumentadas quiere decir que hay un problema en el hígado que hay que entrar a evaluar. ¿Listo? Entonces, las transaminasas son fundamentales en este proceso que les estoy diciendo. Después de que las transaminasas hacen su trabajo en los tejidos, entonces todos los grupos aminos van a terminar en el hígado, en la mitocondria, ¿sí? En el glutamato. Y este glutamato entonces va a liberar ese grupo amino y va a convertirse en alfa-cetoglutarato y el amino entonces se va a ir para el ciclo de la urea. Entonces vamos a ver en detalle lo que pasa pues en este marco general que les acabo de describir. ¿Listo? Entonces, los aminoácidos en los tejidos, y pues aquí incluye también hígado, obviamente, liberan el amino, se convierten en cetoácidos, ese amino termina siempre en manos del alfa-cetoglutarato que se convierte en glutamato, y el glutamato entonces en la mitocondria, ¿sí? Por una desaminasa que se llama la glutamato deshidrogenasa, libera el grupo amino y ese grupo amino entonces es convertido a urea. Eso de manera general.
Vamos a ver entonces los detalles. Primero, entendamos un poquitico cómo funcionan las transaminasas. Entonces, las transaminasas tienen, para poder llevar a cabo su función como coenzima, a la vitamina B6, la piridoxina, que se convierte, la fosforilamos y la convertimos en el piridoxal fosfato. Fundamental ese piridoxal fosfato para el trabajo de las transaminasas. El piridoxal lo podemos tener en forma de dos bitámeros distintos, ¿no? El piridoxal fosfato, la forma hidroxi y la forma superoxi, ¿sí? Que es esta de acá. El equilibrio por lo general lo tenemos en esta forma. ¿Cómo funciona una transaminasa? Entonces, una transaminasa, ¿sí? Lo que hace es que normalmente la transaminasa en su sitio activo tiene al piridoxal fosfato, ¿sí? Unido a una lisina por el grupo epsilon amino de la lisina. Entonces está aquí unido el piridoxal fosfato, ¿sí? Esto forma este tipo de enlace que se le llama un enlace tipo base de Schiff. Como el piridoxal está pegado a la enzima, entonces se dice que está formando una aldimina interna. Esta es la aldimina interna. Llega el aminoácido. Acuérdense que las transaminasas tienen un mecanismo de acción tipo ping-pong. ¿Sí se acuerdan del ping-pong cuando hablábamos de eso o no? ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda del mecanismo ping-pong o no? O yo nunca les hablé del mecanismo ping-pong. ¿No les hablé o qué? Sí, profe. Creo que, pues no, o sea, que era que entraba un primer sustrato y sale el primer sustrato y así, y deja como alguna sustancia de este y luego el segundo y así, ¿no? Muy bien, Isabela. Entonces entra el primer sustrato, que va a ser nuestro aminoácido, ¿ok? Va a ser nuestro aminoácido. Entonces miren lo que hace la enzima. Esto es un proceso, como pónganle cuidado, completamente reversible, ¿no? Este grupo amino del aminoácido desplaza a la lisina. Y entonces me queda ahora el aminoácido unido al piridoxal. Y a esto, pues como no forma parte de este amino de la proteína, entonces se le llama una aldimina externa. Ahora, ¿qué sucede? Lo que viene luego, entonces, es una serie de ataques nucleofílicos aquí en la molécula, ¿sí? Se pierde este protón, aquí vuelve y entra otro protón, y la idea al final es que entre una molécula de agua para que se rompa aquí este enlace y se va el aminoácido sin su nitrógeno. Entonces miren que nos queda el grupo amino del aminoácido ahí, y lo que salió aquí, ¿qué es? Pues un cetoácido, un alfa cetoácido. Ese sería el PIM. Entró el primer el sustrato, salió el primer producto. ¿Estamos? Ahora el POM, ¿cuál es? Miren que todas las reacciones son reversibles. Entonces, ahora miremos este como el segundo sustrato. Recuerden que el primer sustrato es un aminoácido y el segundo sustrato es un cetoácido. Entonces, entra un cetoácido y se van a dar todas estas reacciones en reversa, ¿sí? Y al final, entonces, vamos a tener que se libera un aminoácido. ¿Listo? Entonces, ahí estaría de que entró un aminoácido 1 más un cetoácido 1 y se liberan el aminoácido 2 más el cetoácido 2. ¿Ok? Ese es el mecanismo de ping-pong de las
transaminasas. Todas funcionan igual. ¿En qué se van a diferenciar? En cuál es el aminoácido que utilizan y en cuál es el cetoácido que utilizan. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces esto es, bueno, el piridoxalfosfato, que es una coenzima que hemos visto es bastante versátil en transaminación, en carboxilaciones, ¿no? En decarboxilaciones, bueno, es una coenzima bastante. Vamos a ver entonces aquí ahorita cómo es que ocurre el proceso para que los aminoácidos lleguen al hígado. Entonces, en los tejidos, vamos a ubicarnos aquí. Está ocurriendo la degradación proteica, ¿listo? Entonces, hay diferentes aminoácidos. Entonces, por transaminasas específicas, voy a ponerle aquí esta S para que entiendan que son diferentes aminoácidos que por transaminasas específicas pueden donarle su grupo amino, por este mecanismo que les acabo de mostrar, al alfa-cetoglutarato. Entonces, si esto sucede, vamos a obtener glutamato y un determinado cetoácido. Depende de qué cetoácido, pues depende de qué aminoácido haya sido. ¿Listo? Entonces son transaminasas específicas que hay en los tejidos. También pueden estos aminoácidos donar su grupo amino al piruvato. Entonces, cuando se lo donan al piruvato, entonces vamos a obtener alanina y cetoácidos. Esta segunda reacción ocurre en menor grado. La que más ocurre es la de él. O sea, las estoy poniendo en el orden de ocurrencia. ¿Listo? De frecuencia. En tercer lugar, pueden donarle los aminoácidos de los tejidos por diferentes transaminasas al oxaloacetato. Esta casi no ocurre mucho, porque ya saben ustedes que el oxaloacetato pues lo necesitamos en el ciclo de Krebs. Entonces, aquí nos va a dar aspartato, ¿sí? Más cetoácidos, dependiendo de qué aminoácido haya sido. O tenemos en los tejidos una enzima que agarra glutámico, perdón, más grupos amino de aminoácidos, ¿sí? Unos cuantos que por desaminación pueden desaminarse y perder el grupo amino. Vuelvo y les repito, no van a confundir desaminación con transaminación. Desaminación es que se rompe por hidrólisis el grupo amino. Entonces, hay una enzima aquí que se llama, bueno, estos aquí son transaminasas. Aquí hay una enzima que se llama glutamina sintetasa. Entonces le pega al glutamato en su grupo gamma carboxilo, le pega a este grupo amino y entonces lo convierte en una amida. ¿Cuál amida? La glutamina. Esto también ocurre con bastante frecuencia. Entonces miren que al final en los tejidos, los grupos aminos de los aminoácidos van a quedar en manos de ¿quién? Van a quedar en manos de glutamato, aspartato, piruvato,
aspartato y glutamina. Todos estos salen de esos tejidos y aquí entonces vamos a poner sangre. Vía sangre, estos grupos aminos se van para hígado. ¿Ok? Se van para hígado. Ahora, en hígado, ¿qué va a pasar? Entonces aquí vamos a poner hígado. Básicamente, ¿en qué parte del hígado? Mitocondria del hepatocito. Entonces llegan piruvato, aspartato y glutamina, ¿sí? Y glutamato, obviamente, que es el que más llega. Entonces el glutamato no se le hace nada todavía y queda como glutamato. Al piruvato, por la transaminasa glutámico pirúvica, ¿sí? Al piruvato no, perdón. Alanina. Alanina, por la transaminasa glutámico pirúvica, es transaminado y convertido en glutamato más transaminado con el alfa-cetoglutarato. Esperen, les hago esto bien. Lo hice mal. Bueno, lo de la mitocondria no tenía que borrarlo. Entonces, glutamato, no le pasa nada todavía. Ya les voy a decir qué le pasa, queda como glutamato. Llega alanina más alfa-cetoglutarato en esa mitocondria del hepatocito. La agarra la GPT, o sea, la transaminasa glutámico pirúvica, y le quita el amino a la alanina, lo convierte entonces en piruvato, que sería el cetoácido, más glutamato. Llega aspartato, más también el alfa-cetoglutarato, y viene la transaminasa glutámico oxaloacética, lo convierte en oxaloacetato más glutamato. Y viene la glutamina, que por acción de la glutamina desaminasa, o sea que esta, ¿qué va a hacer? Le quita ese grupo amino extra que trae la glutamina en el gamma carboxilo, entonces amida. Entonces la glutamina desaminasa va a dar entonces origen a glutamato. Cuando la glutamina pierde la amida, se convierte en glutamato. Y más amonio. Amonio, sí, pero estamos en ¿dónde? En la mitocondria, en la matriz mitocondrial. O sea que no hay problema que ese amonio esté allí en la matriz mitocondrial. Y entonces miren que aquí si sacamos factor común, ¿cuál es el factor común aquí? Glutamato, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hola, ¿me están oyendo o no? Sí, profe. ¿Por qué no contestan? Yo te dije que sí. Tú sí me dijiste que sí. Bueno, entonces aquí el factor común es glutamato. Entonces tenemos en la matriz mitocondrial, acuérdense, mitocondria.
glutamato. Este glutamato, entonces, lo agarra la enzima glutamato deshidrogenasa y lo convierte en amonio más alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, pues que estamos en matriz mitocondrial de un hepatocito, puede ir al ciclo de Krebs y puede salir de la mitocondria y bueno, este no tiene ningún cañego, pero al final se libera amonio, ¿ok? Este amonio en matriz mitocondrial entonces es el que va a entrar al ciclo de la urea. Y de esa manera entonces los grupos amino de los aminoácidos de los tejidos terminan siendo llevados vía sangre a hígado por estos aminoácidos en este orden, mayoritariamente glutamato, luego piruvato, luego aspartato y glutamina, ¿sí? Y luego en el hígado, en la matriz mitocondrial del hepatocito, a esos aminoácidos se les quita el grupo amino, se les pasa al alfa-cetoglutarato que lo convierte entonces en glutamato. La glutamina pierde el amida que se libera como amonio y queda convertido en glutamato y luego el glutamato, ¿sí? Es agarrado por la glutamato deshidrogenasa que le quita el amino, lo libera en la matriz mitocondrial, se libera alfa-cetoglutarato que vuelve a ser utilizado por el hepatocito y ese amino entra entonces al ciclo de la urea. ¿Eso está claro para todos? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, si eso está claro, vamos a seguir aquí. Entonces, ¿qué aminoácidos? Vuelvo y les repito que no vamos a ver exactamente pues todas las rutas de degradación de los cetoácidos, ¿no? Pero, ¿qué aminoácidos pueden desaminarse? Que es que pierdan el grupo amino. Entonces, los beta-hidroxiaminoácidos, que son la serina y la treonina, ¿por qué se llaman beta-hidroxiaminoácidos? Porque tienen un grupo hidroxilo en su carbono beta. ¿Sí? Si este es el carbono alfa, este es el beta. Entonces, tanto la serina como la treonina pueden desaminarse, obviamente, por desaminasas específicas. Hay una serina desaminasa que al quitarle ese grupo hidroxilo, ¿sí? Ese grupo, perdón, amino, entonces me convierte a la serina en piruvato más amonio. Y la treonina, que pierde el grupo amino, se convierte en alfa-cetobutirato, no es cetobutartato, sino cetobutirato, más amonio. Este es un cetoácido y este también es un cetoácido. Este amonio es el que les digo que se le puede pegar al glutamato por la glutamina sintetasa y convertirlo en glutamina. Ahora, estos aminoácidos que les acabo de comentar, entonces pueden llevar, ¿sí?, el grupo amino hasta el hígado, porque el único sitio donde se produce el ciclo de la urea es en el hepatocito. El ciclo de la urea es un ciclo particular porque involucra reacciones de la matriz mitocondrial e involucra reacciones en el citoplasma del hepatocito, ¿sí? Pero entonces de los tejidos, los aminoácidos, lo que ya les expliqué, entregan el grupo amino ¿a quién? Al alfa-cetoglutarato o al piruvato o al aspartato, que van a llevar entonces esto al hígado. Transaminasas específicas en el hígado, que ya les dije, la glutámico pirúvico y la glutámico oxaloacética, se encargan de quitarles ese grupo amino a la alanina o al aspartato, se libera entonces, se lo pasan al alfa-cetoglutarato dando origen a glutamato. Ahora, el glutamato, por acción de la glutamato deshidrogenasa, pierde el amino. La glutamato deshidrogenasa es una desaminasa muy ampliamente distribuida en la naturaleza. Y la reacción que cataliza esa glutamato deshidrogenasa
A ver, ¿dónde está? ¿Qué me hizo? Esta es la glutamato deshidrogenasa. Ella agarra el glutamato, es una desaminasa. Ay. Entonces le quita este grupo amino, ¿sí? Y miren que la reacción que cataliza es completamente reversible. Ella puede utilizar o NAD o NADP en la reacción de desaminación, o puede utilizar NADH o NADPH en la reacción de aminación, porque hace las dos reacciones, ¿ok? Este es el intermediario, pues, en el sitio activo de la enzima, y entonces ella, en el caso que nos interesa ahora, que es la desaminación, le quita por hidrólisis el grupo amino al glutamato y nos libera alfa-cetoglutarato y amonio. Y este amonio es el que va a ir al ciclo de la urea. ¿Ok? En la síntesis, que hablamos la próxima clase, vamos a ver que es al contrario. Entonces, este amonio es el que me refiero. Entonces, este amonio viene, estamos aquí ubicados, ¿dónde? En la matriz mitocondrial del hepatocito. ¿Sí? Entonces, este amonio proviene principalmente de glutamato, vía glutamato deshidrogenasa, pero también proviene de glutamina, vía glutamina desaminasa. ¿Listo? Entonces ya tenemos amonio, matriz mitocondrial del hepatocito, y entonces ahora ese amonio, en la mayoría de los vertebrados terrestres, va a ser convertido a urea. Hay otros seres vivos, ¿sí?, que no le hacen nada a ese amonio y lo liberan como amonio, ¿sí? Que es el caso de algunos invertebrados marinos, ¿sí? Que lo liberan directamente como amonio. Ahora, ¿cómo eliminan los animales el nitrógeno mayoritariamente? Entonces, así mismo los vamos a clasificar. Hay animales que eliminan el nitrógeno en forma de amonio. A los aminoácidos que liberan nitrógeno, principalmente en forma de amonio, se les llama aminotélicos. A los que liberan el nitrógeno en forma de urea, se les llama urotélicos. Y a los que liberan nitrógeno en forma de ácido úrico, que ahí también, principalmente pues en forma de ácido úrico, se les llama uricotélicos. ¿Sí? Nosotros somos de los tres, pero principalmente, mayoritariamente somos urotélicos. Pero también eliminamos nitrógeno en forma de ácido úrico, ¿sí? Y también eliminamos nitrógeno en forma de amonio. Ah, no, ¿qué proporción? Una proporción muy baja. Eliminamos amonio por sudor, eliminamos amonio por orina, ¿sí? Pero en proporciones muy bajas, porque la mayor parte del amonio es convertido a urea. Y el ácido úrico, vamos a ver la siguiente semana, que lo generamos a partir de las bases nitrogenadas purínicas. ¿Estamos hasta allí claros? Sí, señor. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, las aves, por ejemplo, son bastante uricotélicas, ¿no? Eliminan amonio en forma de ácido úrico mayoritariamente. Eliminan, sí, nitrógeno en forma de ácido úrico. Ok, entonces vamos primero a ver qué es lo que hacemos con ese amonio. Entonces vamos a ubicarnos aquí, en este ciclo de la urea. El ciclo de la urea, pues el nombre lo define, es el ciclo mediante el cual vamos a producir urea. Entonces, ubiquemos espacio. Esto es citoplasma
del hepatocito. Esto solamente se da en hígado, ¿ok? El ciclo de la urea solamente se da, el único lugar donde producimos urea es hígado. Riñón no produce urea, porque tendemos normalmente a relacionar urea con riñón. Sí hay una relación, y es que se elimina principalmente por riñón la urea, pero el riñón no produce urea. La urea toda se produce en hígado. Todo esto es el citoplasma y acá está la matriz mitocondrial. Entonces, veníamos por aquí. Resulta que nosotros acabamos de ver cómo llegábamos a este amonio. Este recorrido ya lo hicimos. Ahora, en la matriz mitocondrial, ese amonio lo vamos a combinar con CO2 y se va a formar esta sustancia que se llama carbamil o carbamoil fosfato. Este carbamoil fosfato se va a unir con un aminoácido que viene desde el citoplasma y se llama ornitina. Entonces el carbamoil fosfato cuando se une con la ornitina, que es un alfa aminoácido, la ornitina es un alfa aminoácido igual que todos los que constituyen las proteínas, pero es uno de esos alfa aminoácidos que no forma parte de las proteínas. Entonces, cuando se combinan ornitina y carbamil fosfato, entonces se obtiene otro alfa aminoácido que se llama citrulina. ¿Ok? Entonces, esta citrulina, ¿sí?, sale de la mitocondria. Entonces, ya está, pasaríamos acá al citoplasma. Entonces, miren que hay una parte que se da en mitocondria que vale la pena retomarla, que es la formación, la liberación de amonio, se da en la matriz mitocondrial, y la formación de carbamil fosfato. Para luego el carbamil fosfato dar origen a citrulina con la ornitina que viene desde el citoplasma y luego sale la citrulina. Ahora vienen las reacciones que ocurren en citoplasma. Entonces la citrulina en citoplasma va a reaccionar con una molécula de aspartato y se va a conformar un complejo grandotote, una molécula grandota muy inestable, que se llama el arginino succinato. Este arginino succinato, como es inestable, obviamente se rompe y el grupo amino del aspartato queda pegado ahí al nuevo compuesto. Sale el esqueleto carbonado del aspartato en forma de fumarato. Estamos en citoplasma, o sea que este fumarato, ¿qué tiene que hacer? Pues volver otra vez a entrar a la mitocondria, tiene transportador para entrar al ciclo de Krebs y ser usado de nuevo. Entonces nos quedó, como el aspartato perdió el amino, entonces la citrulina se ganó ese amino y queda convertida en arginina. Entonces miren, de una vez para que tengamos presente que podemos hacer arginina. Esta es la prueba, ¿no? Si estamos sintetizando arginina. Sí, esa arginina de aquí se puede utilizar, pero siguiendo con el ciclo de la urea, ahora viene una enzima que le va, el grupo funcional de la arginina es el grupo guanidinio, el grupo de la cadena lateral. Entonces viene una hidrolasa, que allá les voy a decir los nombres de las enzimas y todo, y le quita ese grupo guanidinio y lo saca en forma de urea. Entonces ya se libera la urea. Miren que la urea se produce en citoplasma para que fácilmente pueda salir del hepatocito a sangre y ser transportada por sangre hasta orina. Y nos queda de nuevo la ornitina que vuelve y entra a carbamil fosfato y el ciclo permanece funcionando. ¿Eso está claro? Sí. Sí, pero Ok, entonces esa es la visión general del ciclo. Yo Dime, tengo una duda. dime. O sea, cuando le quitan a la arginina el grupo lateral, que es la ¿cómo era? Guanidinio, Ajá, guanidinio, sale la urea, urea. urea y el ornitina, y esa Ajá. vuelve, y la ornitina es la que vuelve a empezar, Vuelve otra por vez decirlo así, acá el y ciclo. otra vez chuchún, chuchún, chuchún. ¿Cuántas veces? Bueno, eso depende de cuánta carne nos comimos en el asado. Listo. Gracias, profe. Vale, listo. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? No, señor.
Vale. Ok. Entonces vamos, ya teniendo esa visión general del ciclo, vamos a ver los detalles. ¿Listo? Vamos a ver los detalles. Entonces, primer lugar, la síntesis de carbamilfosfato. Allí participa esta enzima. Se llama carbamilfosfato sintetasa 1. Esta enzima, ¿dónde está? En matriz mitocondrial. Acuérdense, vamos a ir siguiendo cada una de las reacciones. La primera reacción es esta, que CO2 y amonio se unen para formar carbamilfosfato. Aquí es donde está la carbamilfosfato sintetasa 1. Miren que estaría en matriz mitocondrial. ¿Y por qué les digo 1? Porque hay una carbamilfosfato sintetasa 2 en hígado también, pero en citoplasma, y esa no participa en esto del ciclo de la urea, pero ténganla presente porque participa en la síntesis de pirimidinas. ¿Sí? Entonces, para que tengan eso presente. Ok. Entonces, esta carbamilfosfato sintetasa 1, ¿qué es lo que hace? Agarra CO2, que ya sabemos viene pues en forma de bicarbonato, ¿sí? Entonces ella agarra este CO2, forma de bicarbonato, lo activa con ATP, ¿sí? Aquí nomás lo lleva hasta ADP, se forma este carboxifosfato, y este carboxifosfato va entonces a reaccionar con el amonio. Y entonces se nos forma este ácido carbámico que luego por acción de la misma carbamilfosfato sintetasa 1 le gasta otro ATP y nos forma entonces el carbamilfosfato. Entonces miren que esta es una reacción, ¿sí?, que requiere la hidrólisis de 2 moléculas de ATP. Ustedes van a ir contando los ATPs, ¿ok? Entonces ya ahí les adelanto, van 2. Entonces ya tenemos carbamilfosfato. ¿Cuál era el siguiente paso entonces en el ciclo de la urea? Pasarlo a la Eh, citrulina. ajá, Formar la citrulina. ¿Y con quién se unía el carbamilfosfato para poder formar la citrulina? con la ornitina. Argentina. Con la ornitina. Entonces, exactamente. Aquí está la ornitina. Miren que la ornitina es un aminoácido ligeramente parecido a la lisina, pero más cortico, ¿sí? Tiene nomás 4 carbonos en la cadena lateral, la lisina tiene 5. Entonces la ornitina va a reaccionar con el carbamilfosfato, ¿sí? Se pierde el fosfato y se le pega a la ornitina el carbamil y entonces nos queda aquí la citrulina. Y la citrulina, van a ver ustedes, tengan presente esto, que es un aminoácido ligeramente parecido a la arginina, solamente que es más cortico, un carbono menos, ¿ok? Un amino menos, un amino menos. Entonces, ¿quién se encarga de hacer esta, reacción? Esta enzima, la ornitina transcarbamilasa, ¿sí? Entonces, ¿qué le traslada pues el... Dime. ¿Qué se parece a cuál? Este tiene ligeramente parecido a la arginina y este a la lisina. Vale. Luego miran las estructuras, ¿sí? Y verán los parecidos, porque yo me imagino que no tienen las imágenes en la cabeza. Entonces, la ornitina transcarbamilasa se encarga de hacer esa reacción, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Luego, ¿qué pasaba? Teníamos ornitina, teníamos citrulina, y entonces ahorita, ¿qué era lo que pasaba? Se le unía un aspartato Se le unía un aspartato. ¿En dónde pasaba eso? En citosol. Entonces, esto que estamos hasta allí, esta citrulina se produjo en la matriz mitocondrial. Ahora esta citrulina tiene que salir de la mitocondria. ¿Listo?
salir de la mitocondria y en el citoplasma, entonces ahora sí se le va a unir el aspartato. Entonces aquí tenemos la citrulina, viene el aspartato, ¿sí? Y aquí se va a gastar un ATP que se lleva hasta AMP y pirofosfato. O sea que esto cuenta como si fueran 2 fosfatos. ¿Listo? Y esto lo cataliza, pues esta enzima, la argininosuccinato sintetasa. Y se forma esta molécula grandotota que les decía, que es muy inestable, pues por toda esta resonancia aquí, estos dos grupos carboxilos. Entonces, es una molécula muy inestable, se llama el argininosuccinato. ¿Y qué dijimos que pasaba con las moléculas inestables? Que se rompen. Se rompen. Y esta no es la excepción. Entonces, ¿por dónde se va a romper? Aquí, miren. Se rompe ahí. Entonces, este esqueleto carbonado que se va aquí es lo que llamamos el fumarato y este amino que era del aspartato ahora queda incluido aquí. Entonces, miren que la diferencia entre citrulina y arginina, ¿cuál va a ser? Que aquí este grupo ceto es cambiado por un amino. Y a este grupo que se forma aquí es lo que llamamos el grupo guanidino. ¿Sí? Ese que está ahí encerrado. Entonces, efectivamente, el argininosuccinato se rompe. ¿Quién va a romperlo? La argininosuccinasa. ¿Sí? Esta sí es una reacción completamente irreversible. ¿Sí? Se libera el fumarato, que se va a ir para el ciclo de Krebs, pues tiene que entrar el fumarato a la mitocondria, porque recuerden que estamos en citoplasma. Y nos queda la arginina. ¿Listo? Ahora, esta arginina, que voy a encerrar aquí, es lo que llamamos el grupo guanidinio. Este grupo guanidinio se va a romper por aquí. Ahora. Entonces queda carbono, amino, amino. ¿Ya? Y entonces, efectivamente, la arginina, por acción de la arginasa, que es una hidrolasa, rompe aquí este enlace amino secundario y entonces nos queda la ornitina de nuevo, ¿sí? Y la urea. Entonces, cada molécula de urea transporta 2 grupos amino. Por eso es que ustedes van a encontrar que cuando se hacen mediciones de el balance nitrogenado se puede medir el BUN, que es nitrógeno ureico en sangre, o la urea. ¿Sí? Y cuando uno mide BUN, para saber el valor de urea, tiene que multiplicar esto por 2.14. ¿Y por qué por 2.14? Porque cada molécula de urea transporta 2 nitrógenos. ¿Estamos hasta allí? Profe, una pregunta, ¿cómo es que se llama el grupo? ¿Cuál? Que está ahí en la... ¿Este? Ajá, sí, ¿Este? sí, señor. Guanidinio. Guanidinio. Es que escribir con esto, pues comprenderán ustedes, no es muy fácil. Pero ahí se entiende, ¿o no? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Hasta allí estamos claros? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Listo, entonces ya tenemos la urea. Ahorita, ¿qué pasa? Pues la urea va a salir del hepatocito y va a caer a sangre y por sangre va a llegar. Entonces, hay una unión, digamos, entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea, así como la cadena, pues, une le da la tracción a las dos llantas de una bicicleta o de una motocicleta. ¿Y cuál sería esa cadena aquí? El argininosuccinato. ¿Y por qué razón? Porque si el argininosuccinato se rompe, va a dar un intermediario del ciclo de Krebs y un intermediario del ciclo de la urea. ¿Ok? Entonces es como la liaison entre esos dos ciclos. Ok.
Entonces yo creo que el tiempo nos da hasta aquí. ¿Ya? La próxima clase arrancamos viendo qué pasa con los esqueletos carbonados y luego hablamos de la síntesis de aminoácidos. ¿Ok? Mañana, entonces, entran a las 7 al INTU, que ahí va a estar colgado entonces el examen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Por cada molécula de urea se producían dos de qué, perdón? O sea, cada molécula de urea, míralo aquí, lleva 2 nitrógenos. Ah, ok. ¿Listo? Sí, gracias. Vale. Profe, otra pregunta. Dime. En el ciclo, al final, tuvimos un gasto de 3 ATPs. Ay, sí, las cuentas. Las cuentas. A ver, entonces, ¿cuántos ATPs? Yo les dije que los contaran. A ver. Yo Tres. tengo Tito. 3. Yo también tengo 3. 3, profe. 3. ¿Alguien contó diferente a 3? Serían en total 4. ¿Por qué razón? Aquí no se gastó, ¿no es cierto? Aquí, miren que llevamos un ATP. ¿Hasta qué lo llevamos? Hasta AMP y pirofosfato. Acuérdense que siempre que llevamos hasta AMP y pirofosfato, contamos como si hubieran sido 2 ATPs. ¿Listo? Y los otros 2 fueron los que se gastaron para hacer el carbamilfosfato. ¿Estamos? Sí, profe, ahora sí Sí, ya. profe, ahora sí, ya 4. Vale. Listo. Entonces, mañana entran al examen, por favor. Esperemos pues que todo esté normal. Y el día jueves, entonces nos vemos en clase otra vez. Que pasen buena Vale, tarde. profe, muchas gracias. Vale. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Profe, Profe, muchas gracias. gracias, que esté bien. Igualmente Hasta ustedes. luego, cuidan. profe. Chao, Hasta profe, luego, gracias. profe. Bueno, Chao, profe. Feliz día. vale, Isabela, que te vaya bien.